Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Medina y a través de esta exposición a la que he llamado Ingeniería de Software, Alcance y Desafíos, voy a hablar un poco de las actividades a las que se puede enfrentar, las que puede desempeñar un ingeniero de software y algunas otras características de nuestra carrera. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a hablar un poco de los roles que desempeña un ingeniero de software. Arrancamos desde lo más básico, que es el rol de ejecución. Hablemos del rol de ejecución como el desarrollo de software, como los servicios de infraestructura para el despliegue de aplicaciones y este tipo de trabajos que son operativos, que si bien suena básico, como lo decía hace un momento, pues requieren de bastante conocimiento, requieren de bastante pensamiento crítico y analítico, además de pues fundamentos en las ciencias básicas y pues son al final lo más importante, es la base de todo el desarrollo de el software, de los productos que podemos crear nosotros. Adicionalmente a esto, dentro de los equipos de trabajo, pues siempre tiene que haber una persona que direccione las distintas actividades, las distintas tareas que se tienen que efectuar para hacer que el software se produzca. Sea que se trabaje con una metodología de cascada o que se trabaje con metodologías ágiles, tiene que haber una persona que tenga la suficiente experiencia y el conocimiento técnico para direccionar estas tareas. No se trata de planear, esto ya viene desde otros roles que hablaremos en un momento, pero sí de empezar como a distribuir, de administrar estas tareas y asimismo empezar también a tener algún contacto con el negocio y con sus reglas. Continuamos ahora hablando un poco de otro rol que si bien a veces es desarrollado por gente de otras profesiones, es muy importante que los ingenieros de software sepamos hacer este tipo de trabajo y es el trabajo de la prueba, el trabajo de hacer pruebas, de asegurarnos de que la calidad del producto. Aquí es donde empezamos a mirar un poco temas como la calidad desde la perspectiva del usuario, de la interfaz, de la interacción, del propósito mismo de la aplicación o la calidad desde la perspectiva ya técnica de que se esté haciendo un producto que sea eficiente, que funcione bien y todo este tema. Entonces es muy importante que el ingeniero de software tenga este rol y tenga esta capacidad de hacer pruebas efectivas con el software. Asimismo, entonces ahora pasamos a los niveles, digamos, un poco más gerenciales, un poco más de planeación, que están más en contacto con el negocio, que en el cual podemos encontrar el project management, que la gerencia de proyectos, que es la que pues ya se comunica con el cliente y trata de traer al equipo de trabajo, al equipo de desarrollo, lo que hay que hacer. Esto apoyado con dos roles también muy fundamentales, el rol del arquitecto de software, que es sobre todo del lado de la aplicación, del lado técnico, que esté bien construida, que sea escalable, que sea mantenible, que sea eficiente, que tenga muy buena calidad desde esa perspectiva. Y también la persona que tiene que ver con la experiencia del usuario, que tiene que ver con la interfaz del usuario, muchas veces trabaja en conjunto con los equipos de frontend, pero tiene que ver en realidad con todo el producto y es como el usuario percibe la solución, cómo el usuario percibe la aplicación y además del propósito, cómo puede interactuar de la mejor manera con ella. Veamos acá un gráfico rápidamente que cree sobre los distintos roles que hay, algunos de los distintos roles y su rango salarial en Colombia. Hablemos un poco entonces del ingeniero de software, así nada más, como el rol de ingeniero de software. Tiene un salario promedio, esto está en millones, entonces son 3.300, significa 3.300.000 pesos mensuales aproximadamente. Hablemos del desarrollo de software, tres posiciones que son las más importantes en el mercado en este momento, que son el desarrollador de Python, el desarrollador de Java y el desarrollador de JavaScript. Las primeras dos tecnologías de backend, la segunda de frontend, aunque también usada en algunos casos en backend. El desarrollador de Python está por el orden de los 4.800.000 pesos, el desarrollador de Java del orden de los 4 millones de pesos y el desarrollador de JavaScript del orden de 3.600.000 pesos. Todo eso son promedios. Ahora hablemos un poco de lo gerencial. El arquitecto de software está en el orden de los 6.500.000 pesos, mientras que el gerente de proyectos en el orden de los 6.200.000 y el especialista de Machine Learning, que no hablé anteriormente de esto, pero viene combinando un poco lo que es lo operativo con lo que es gestión, es uno de los cargos de mayor demanda de conocimiento, está en el orden de los 5.500.000. Hablemos un poco sobre las diferencias y similitudes con la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas y la ingeniería de software parten de una misma base que es
la gestión, la ingeniería de los sistemas de información, son ciencias de la computación, entonces pues tienen esa base en común como primera medida, por ende pues también están nociones básicas, las ciencias fundamentales, está la programación es el primer punto en común entre los dos, solo que pues aquí se empiezan a ramificar un poco y ingeniería de software, por un lado, pues se enfoca en la calidad del software, en crear software, en producir software como sea producto, como aplicación, como servicio, como entorno. Mientras que la ingeniería de sistemas, si bien puede ver de alguna manera cómo crear el software, abarca más cosas como la infraestructura a nivel de hardware, a nivel de redes, a nivel de comunicación, a nivel de procesamiento de señales. Entonces es un poco más, digamos, tiene un rango un poco más amplio en ese sentido, pero el ingeniero de software en todo caso pues comparte muchas cosas desde lo básico, empezando por el pensamiento lógico y la programación. Todo esto nos lleva a que justamente eso que llaman ahora la revolución industrial, la nueva revolución industrial, que ya no sé si es 3 4 5, está dada porque estamos nosotros desde la construcción de software llevando procesos manuales, procesos que se hacían de X manera, a procesos completamente digitalizados, lo que llamamos transformación digital, haciendo que la gente gane tiempo para otras cosas, haciendo que la gente revolucione sus maneras de comunicarse, sus maneras de interactuar con sus productos y servicios. Entonces, la innovación muchas veces no está, porque a veces lo concebimos como crear un gran invento, no, a veces es simplemente optimizar un proceso que antes era muy obsoleto y que se puede hacer de la mejor manera. Y eso pues con estos últimos años y medio que hemos tenido que vivir en un mundo casi que digital, creo que lo hemos visto bastante bien. Finalmente quiero hablar un poco de dos actividades, de dos ramas de la ingeniería de software que son muy importantes y están muy correlacionadas, y es el diseño de software y la arquitectura de software. El diseño de software pues busca justamente traer una solución a un problema. Llega el problema, se desglosa, se piensa, se entiende, se analiza, se divide en requerimientos y se empieza a diseñar la manera. ¿Cuál va a ser la manera en la que yo voy a conjugar todas las diferentes entradas y voy a darle una solución a ese problema o a ese conjunto de problemas particulares que tiene mi cliente? Para esto pues obviamente hay muchas maneras de hacerlo, se juntan los paradigmas de programación, de diseño y pues se genera algo. Pero hablando un poco de la arquitectura de software, está muy relacionada, de hecho diría que es el diseñador de software ya con superpoderes. Los superpoderes de tener una solución óptima, de tener una solución de calidad, de tener una solución que sea escalable, que sea mantenible, que realmente pueda ser en el momento en el que llegue más colaboración o pueda necesitar ampliar su estructura, sea fácilmente realizable, y que esto suceda tanto al nivel de la interacción como al nivel de la operación en el servidor, y que de esa misma manera su ejecución, su trabajo sea limpio, sea óptimo, que administre los recursos de la mejor manera posible. Entonces, esta es básicamente mi exposición. Siento que me tocó ir muy rápido porque hay mucho de qué hablar acá y obviamente esto pues apasiona siempre muchísimo. Así que les agradezco mucho por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.